Hoy quiero compartirles una historia mexicana. México es un país que amo entrañablemente y con eso también estoy diciendo que el dolor de México es también mi dolor. Sabemos que estos tiempos no son fáciles para ese querido país. Pero voy con una historia que tiene que ver con México. Resulta que hace ya bastantes años, una señora encontró una salsa. Sabemos lo que significa la palabra salsa en ese país. No es solamente un condimento, sino que siempre tiene un poco de lo que nosotros llamamos picante o pique. Bueno, ella tenía una fórmula secreta para una salsa. Y esa salsa se volvió famosa. Ella tenía un pequeño negocio de tacos y pues los tacos son muy parecidos en muchas partes de México, pero es que la salsa de esta mujer se volvió famosa. Y entonces la gente que pasaba por ese pueblo pues iba cada vez más parando en el pequeño restaurante con el que ella empezó y bueno, pues ahí probaban esos tacos y siempre con la salsa especial de esta señora. Y eso se volvió muy famoso, de manera que el negocio empezó a crecer y al principio pues era casi como un puesto en la calle, pero ya después ya tenían un local propio y después un gran restaurante y después abrieron otros restaurantes y ustedes se están preguntando, ¿eso qué tiene que ver con la cruz de Cristo? ¿Eso qué tiene que ver con la Cuaresma? Denme un poco de paciencia. Esta mujer, que prefiero no dar el nombre, esta mujer pues tenía ese negocio que había crecido mucho y un hijo de ella, que ya pudo aprovechar la bonanza económica que trajo el tema de la famosa salsa, pues estudió administración de empresas y estudió temas de marketing. Y entonces este hijo de ella dijo, bueno, pues esta es la oportunidad para que nosotros empecemos a diversificar nuestro negocio. Y entonces pues empezaron a vender otros productos y a enfatizar y hacerle publicidad a otros productos. Entonces vendían, por ejemplo, pizza, vendían, ¿qué más? Vendían hamburguesas y la idea era que cuando ellos vendieran todas esas cosas, pues la gente iba a encontrar una oferta más grande. Es una idea que tiene sentido. Y ya vamos a llegar a la Cuaresma, tenme paciencia. Y entonces dijeron, bueno, pues listos, vamos a tener una oferta muy amplia y la gente va a parar siempre en nuestro restaurante y nos van a comprar muchas cosas. Pero resulta que ellos eran muy buenos para los tacos con la salsa secreta de la señora aquella, pero los otros productos ya no les quedaban tan deliciosos, o sea, estaban bien, sí, estaban bien, pero no eran superproductos. En cambio, los tacos de ella, esos sí eran super tacos, eso era una cosa maravillosa por la famosa salsa. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente que paraba en este restaurante veían que era un lugar muy famoso porque era el restaurante de Doña Fulana. Y entonces, bueno, alguien decía, quiero los tacos y quedaba muy contento por la salsa. Pero otro decía, yo quiero una hamburguesa. Y ya la hamburguesa de Doña Fulana ya no era espectacular. Era una hamburguesa promedio y de pronto un poquito baja. Y la pizza de Doña Fulana era promedio bastante baja realmente. ¿Y qué pasa? Que cuando un cliente no queda satisfecho, pues ya no vuelve. De manera que cuando ellos hicieron toda esa diversificación, que se supone que debía traer muchos clientes, pues en realidad empezaron a perder gente, porque el producto estrella que tenían quedaba sepultado dentro de todos esos otros productos y ya no vendían lo mismo y la gente ya no estaba contenta. Y muchas personas, sobre todo cuando llegaban grupos de amigos, cuando llegaban grupos familiares, pues ya siempre había varios que decían, mira, si vamos a comer hamburguesas, vámonos a otra parte, vámonos a otro lugar, si pizza, vámonos a otro lugar.
Y empezaron a irse a otros lugares y el negocio empezó a decaer. Y ya sabes que cuando tú tienes un lugar amplio tienes que pagar impuestos y tienes que pagar tal vez la renta y tienes que pagar empleados. Entonces, entre las deudas que se iban acumulando y que cada vez venía menos gente porque había muchos que quedaban descontentos, pues el negocio se fue hundiendo. Cuando ya tuvieron que cerrar 2 o 3 de esos negocios y casi les quedaba solamente el negocio original, hubo un momento en el que esta señora dijo, ¿sabes qué? Volvamos a la salsa. ¿Y sabes qué significaba volvamos a la salsa? Significaba, dejémonos de vender otras cosas. No es nuestra especialidad, seamos sinceros, no nos quedan tan buenos. Son buenos, o sea, se dejan comer, pero no es algo espectacular. En cambio, nuestra famosa salsa, que ya tenía prácticamente derechos de autor, esa sí es espectacular. Y esa frase, volvamos a la salsa, fue fundamental, porque entonces regresaron a sus raíces y dejaron de vender aquello en lo que no eran tan buenos, se concentraron únicamente en su producto estrella y vaya si empezaron a recuperarse. Porque ahora la gente ya sabía qué era lo que se iba a encontrar. Si tú ves que es la taquería de doña fulana, pues tú sabes qué es lo que vas a encontrar ahí. Realmente pues tú estás buscando lo que sabes que va a estar ahí. No vas a buscar seguramente una pizza o una hamburguesa. Y aunque pasaron por una pequeña crisis, ese negocio empezó a recuperarse porque de nuevo la gente empezó a decir, es el mejor lugar para comerse unos buenos tacos. Funcionó. Volvamos a la salsa. Pues eso es lo que nos propone el Evangelio de hoy. Volvamos a la salsa. Volvamos a lo esencial. Volvamos a que hay que amar a Dios con toda el alma. Volvamos a que hay que servir a Dios con todo el corazón. Volvamos a que hay que amar al prójimo buscando su bien en Dios. Volvamos a la salsa. Y esa es la Cuaresma. Volvamos a las prioridades, volvamos a lo principal, volvamos a lo esencial. De pronto nos ha sucedido que nos hemos diversificado tanto y hemos buscado tantas cosas y hemos tratado tantas cosas que al fin nuestra vida cristiana perdió su sabor. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo dijo, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Pues somos cristianos que hemos perdido tal vez nuestro sabor. Volvamos a la salsa, volvamos a Cristo, volvamos al Evangelio, volvamos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga y sí, que tengas una bendecida Cuaresma con toda la salsa.